Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, la política que vivimos el día a día, los vecinos y vecinas de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria. Bueno, vamos a centrar en esta primera parte de este programa en la ciudad de Las Palmas. Para ello tenemos con nosotros en los platos de Canal 4 a la candidata en los próximos comicios de mayo de este año 2015 al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por compromiso, doña María de los Ángeles Batista. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Muy buenas tardes a ustedes también. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo estamos? Muy bien, con mucho ánimo, mucha fuerza y yo creo que con posibilidades de hacer muchas cosas. ¿En qué situación se encuentra Compromiso actualmente? Pues mira, Compromiso es un partido que yo creo que se ha consolidado. Evidentemente es un partido que nace en el año 2003, con lo cual, pues bueno, tiene 12 años y nace como una red de ciudadanos, ¿no? En sus comienzos es una red de ciudadanos que la fundadora del partido, Nardi Barrios, pues tiene la idea de que con lo que es la participación ciudadana se pueden hacer muchas cosas, que con la intención de solucionar los problemas por parte de los ciudadanos, con las ideas que se pueden aportar por parte de todos los colectivos, se pueden solucionar los problemas de Las Palmas de Gran Canaria. En los años a continuación resulta que, bueno, que hay que constituir un partido político como en toda regla y se constituye Compromiso por Gran Canaria, con la intención de sus inicios de que la política se puede hacer de otra manera, que la política tiene que nacer de la gente, tiene que nacer de los ciudadanos y tratar de darle solución a los problemas de los ciudadanos, en cualquier ciudad. ¿En qué situación ve usted actualmente? Porque usted hacía mención y catalogaba al señor alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, porque usted también es concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por cual pertenece al pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y usted ya catalogaba al alcalde, al señor Cardona, de ignorante de los verdaderos problemas de la gente de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué se basa en esa ignorancia? Pues me baso sobre todo en que hace muchos años que por parte del Partido Popular, casi en su totalidad, en concreto pues lo comentaba con respecto al alcalde, que no se toca a tierra, que no se toca realmente la problemática real de los ciudadanos. Es verdad que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad complicada, es la octava ciudad de España, es una ciudad de casi 400.000 habitantes, una ciudad en la que hay que incidir mucho en la solución de los problemas del empresariado, de la red de empresarios, pero que hay que atender en detalle también la problemática de los ciudadanos, de los residentes y del lugar donde residen. Las Palmas de Gran Canaria lleva ya muchos años que es bien atendido una parte de la ciudad, la parte que le llaman la parte baja de la ciudad, donde se concentran, bien es verdad, pues la circulación del 70% de las personas, no la residencia en sí, sino lo que es el negocio, los hospitales, la justicia, la administración de la ciudad. Pero claro, evidentemente los ciudadanos viven en toda la ciudad y hay una desatención tremenda con respecto al resto de los barrios, de las zonas altas, del cono sur, de que están más alejados del centro, de esos centros neurálgicos de administración. Pues claro, todos entendemos que la zona baja tiene que ser bien atendida, claro que sí, además es la imagen de la ciudad, la imagen que se da al turista, por donde más se pasea, pero es que los barrios están tan desatendidos que da lástima verlos. Y desde Compromiso no tenemos otra intención que cuidar la ciudad en su totalidad, que las personas se sientan orgullosas de vivir en Las Palmas de Gran Canaria, sea cual sea el barrio en el que residan. Por lo cual estos concejales y concejales que tienen asignados en los distritos, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que ocurre con los distritos es que han perdido el propio sentir
para el cual fueron creados. Los distritos, lo que es la junta de distrito, ¿no? Los concejales de distrito, cuando se planifica el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 5 distritos, se supone que los concejales de distrito deben tener unas competencias, si no, no tiene sentido el que haya un concejal de distrito. Pero en Las Palmas de Gran Canaria los concejales de distrito no tienen competencias. Realmente los vecinos le trasladan los problemas y estos concejales de distrito tienen que darle traslado al resto de las concejalías competentes en el área. Ellos no tienen competencias en ningún área determinada. Bueno, no es cierto, ellos tienen competencias en alguna área porque no se dedican solo al distrito. La idea de compromiso y la idea de la participación ciudadana realmente es que el concejal de distrito tenga competencia en las áreas determinadas en ese distrito, que cada distrito tenga su propia forma de solucionar los problemas de forma inmediata, no que se tarde 2 meses en darle traslado a un problema al concejal en el ayuntamiento y que cuando se devuelva la respuesta, la resolución, pues ya el problema se ha alargado y realmente no se soluciona. Las competencias pues pueden ser, es muy sencillo, que cada distrito tenga su, vamos a llamar su propia, por ejemplo en seguridad, su propia comisaría dentro del mismo distrito, dentro del mismo edificio, pues que haya unas unidades específicas para ese distrito. Igual en limpieza, en jardinería, o sea, que los problemas se solucionen dentro del mismo distrito. Ha hecho usted mención de algo importante. Hablamos de participación ciudadana, pero eso es un mensaje que lleva muchas formaciones políticas, mensajes sobre todo en campaña electoral. Acuérdese usted, hacemos memoria, 2011, casi para esta fecha, señor Cardona dice que iba a bajar de la 6ª planta y se iba a colocar en el sótano y en la primera planta para atender a los vecinos. 4 años después, sigue en la 6ª planta. Cierto que se llevaba en la campaña por parte del Partido Popular en el 2011 ese ofrecimiento y esa promesa. No se cumplió. De hecho, fue en el año 2014, sobre mitad de año, cuando se habilita un despacho en la primera planta para que el alcalde atienda a los ciudadanos. 2014. Sí, por eso desde 2011. Y que atienda a los ciudadanos, pero es un par de horas, 3 veces en semana. ¿Publicidad? 2 veces casi siempre. Publicidad cara a la proximidad de las elecciones en el último semestre o en el último periodo del mandato. A mí me gustaría aclarar una cosa con respecto a la participación ciudadana que se promete por parte de muchas formaciones políticas ahora. Compromiso nace de la participación ciudadana, nace con la idea de la participación ciudadana. Eso es lo que le da forma, esa red de ciudadanos que quieren cambiar las cosas, que quieren cambiar la forma de hacer política. Y nosotros seguimos teniendo el mismo mensaje. Ahora está de moda, pero es que nosotros lo llevamos desde el año 2003 de la Constitución. Lo mismo cuando hablamos de reducir los cargos públicos, de reducir el gobierno de Canarias, de eliminar los cargos a dedo, todo ese tipo de mensajes que ahora se emiten por parte de otros partidos, porque es necesario, porque se ha visto que no queda más remedio que adelgazar los gobiernos, adelgazar el gasto público en política, no el gasto público en los ciudadanos, sino en los gastos de los políticos. Ahora sí, parece que lo ven todos vemos la necesidad, porque bueno, ha habido una gran crisis que ha afectado a todas las ciudades de España, pero nosotros llevamos desde nuestros inicios, ahí están nuestros proyectos, en que es una necesidad adelgazar el gasto político. Es una necesidad, una realidad y que es posible. O sea, hay cargos vacíos de contenido, duplicidad de cargos, tanto hablamos de gobierno de Canarias, con cabildos y con ayuntamientos, que muchas veces el ciudadano no sabe realmente a quién dirigirse. Y Compromiso tiene un proyecto muy importante con respecto a eso, a esa economía, a esa transparencia, a esa entrega realmente a la ciudad y al ciudadano.
¿Es transparente la política del señor Cardona? A ver, yo entiendo que ha ido evolucionando a lo largo del mandato y adaptándose un poco a la moda de la transparencia. La transparencia no es más que la facilidad de información, que el ciudadano tenga información de dónde se gasta el dinero público, de dónde se gasta su dinero. Los recursos son siempre limitados y el ciudadano tiene derecho a saber dónde se aplica y dónde se emplea. Y en caso de no estar conforme, manifestarlo y oiga, un concejal, vamos a poner por ejemplo, para no ir más lejos, tenga en la red, hoy que tenemos tantas posibilidades con el sistema informático, publique los gastos que hace con el dinero público, yo creo que es algo muy normal. De hecho, ya se hace en otros municipios y se hace en otras instituciones. Los representantes, está publicado realmente cuáles son sus gastos, desde el más mínimo al mayor. La transparencia, evidentemente, es garantía del buen hacer político. Y compromiso va siempre con eso por delante, es lo que nosotros llevamos como bandera y como estandarte en nuestro mensaje. En la honorabilidad del político, que parece que ahora afortunadamente nos vamos enterando de tantas cosas y que han estado tapadas durante muchos años. El gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas con mayoría ha sido un gobierno desconocido. El señor Cardona y al señor Ángel Sabroso son los más conocidos, y al señor Ángel Sabroso se le conoce más como árbitro de balonmano que como concejal. ¿Por qué se ha ausentado tanto este grupo de gobierno de la sociedad? Usted sale a la calle, hace una encuesta, pregunta, y nadie conoce nada más que al señor Cardona. Bueno, lo que ocurre es que a veces pensamos que las mayorías absolutas son buenas y tienen sus ventajas en tanto en cuanto facilita la gobernabilidad porque es fácil ningunear a la oposición y al resto de las fuerzas políticas. Pero en este caso concreto, con respecto al Partido Popular, evidentemente hay no sé cómo llamarlo para no tampoco ofender al resto de los compañeros, pero sí hay una sumisión, o sea, hay una voz cantante, evidentemente una autoridad, porque el cargo lo conlleva, que es el señor alcalde, y el portavoz Ángel Sabroso. Solo se ven esas figuras. Se entiende que el trabajo es de todos, está claro, la toma de decisiones no debe ser nunca reducida a una o dos personas, estamos en democracia. Y se supone que la voz de la mayoría es la que tiene que cantar y la que tiene que gobernar. En este caso, como bien dices, es un secreto. Yo asumo la concejalía a final de septiembre de 2014, con lo cual mi experiencia no es dilatada más que la que cualquier otro ciudadano hasta esa fecha. Desde luego, yo le puedo decir que cuando asumo la concejalía tenía mucha ilusión, pero ahora esa ilusión se ha multiplicado por la enésima, porque creo que se pueden hacer muchas cosas. Creo que lo único que hace falta es voluntad de solucionar los problemas. ¿Y qué le ha dado ese impulso de decir hay que solucionar los problemas? Hay que solucionar los problemas. La visión de que es posible hacerlo, de que está en manos de las personas que eligen los ciudadanos, los eligen libremente. Otra cosa es que después se responda a esas expectativas. Y ahí es donde entra la honorabilidad del político, el responder a las expectativas de los ciudadanos. ¿Usted no ha visto un mandato vacío de contenido? Solo podemos hablar de carriles bici y podemos hablar del acuario. Sí, ¿sabe qué ocurre? Que hay un lastre muy grande del Partido Popular que se ha tratado de tapar. Hay un lastre en Las Palmas de Gran Canaria con sentencias millonarias. Hablamos de las Torres del Canódromo, hablamos de la Biblioteca Pública del Estado. O sea, hay situaciones
que han llegado a esos términos, han llegado a judicializarse por meros caprichos muchas veces, porque no se ha oído la voz en un momento determinado, pues tan simple como de los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que están debidamente facultados para recomendar o no el que un proyecto se ejecute. Por otro lado, también vacío de contenido porque se ha gastado muchísimo dinero en proyectos que jamás llegan a realizarse. No solo este mandato, sino el arrastre que se lleva de años atrás. Entonces, los ciudadanos están pues cansados de eso, cansados de que en un momento determinado solo se venda una imagen de partido, de posibilidades, de que nosotros somos los únicos que tenemos un buen criterio. Eso es algo que me indigna y me ha indignado en los plenos y que no puedo dejar de denunciar continuamente. O sea, se considera los únicos que tienen buen criterio. Pues no, señor. Habemos muchísimas personas que también tenemos muy buen criterio. Quizás mejor que el que puedan tener ustedes, que están viciados en ese criterio y tapados con las bandas puestas, que solo tienen un determinado objetivo y ya no ven más allá. Con respecto a los carriles bici, esa gran polémica, Las Palmas de Gran Canaria tiene un proyecto que se inicia en el año 2008 con el Partido Socialista, además como en la alcaldía, con mayoría, y que se tiene que desarrollar o se pretende desarrollar hasta el año 2020. Es un proyecto aprobado por todas las fuerzas políticas del momento, que era el Partido Socialista, el Partido Popular y Compromiso por Gran Canaria. Evidentemente, ese proyecto se tiene que llevar a cabo y se está llevando a cabo. Con ello quiero explicar que lo de los carriles bici es algo que teníamos proyectado, por supuesto, todas las fuerzas políticas y que había que hacer. ¿Qué ocurrió a principios de 2014? Que se le achaca al Partido Popular que no ha realizado, que no ha hecho ni un solo metro de bici más que lo que teníamos ya en la avenida marítima. Entonces, en un par de meses, de prisa y corriendo, se trata de agilizar y siempre lo que es la imagen, ¿no? A quedar bien. Quedar bien, que ha sido una auténtica chapuza, un peligro, una falta de seguridad, el trazado del carril bici. Se está tratando de mejorar. Las Palmas de Gran Canaria no es fácil para poder implantar el carril bici como en otras ciudades de España o europeas. No es una ciudad llana que podamos decir, bueno, pues en su totalidad se va a hacer un trazado, pero sí que bueno, que había que hacerlo porque sí, porque formaba parte de nuestro proyecto y porque en un momento determinado lo exige el ser una ciudad moderna cara a Europa. Hay unas normas, hay unas exigencias de Europa con respecto a lo que es una ciudad, una capital moderna, y entre ellos está lo que es el carril bici, el tratar de evitar el aumento de circulación de vehículos, el tratar de fomentar el transporte público, mejorarlo, modernizarlo para que sea usado por el mayor número de personas. Y evidentemente todo eso entra dentro de ese plan, de esos ajustes. ¿Qué pasa? Que eso es un camino que es largo, no se puede hacer de la noche a la mañana, hay obras que hacer. El proyecto por ejemplo, del tema de transporte público tampoco se ha terminado. Y bueno, hay un camino que recorrer, un camino en el cual todas las fuerzas políticas, entiendo, estamos de acuerdo en cuál es el objetivo final. En cuanto a la peatonalización de las calles, también hablando por el tema de lo que es la movilidad, evidentemente, pues igual que ocurre, por ejemplo, en Telde y en otras ciudades, hay unos porcentajes que se exigen también para considerarse una ciudad saludable, que bueno, tienen que ser peatonales o rodonales, depende de las circunstancias,
Y en ese camino estamos, en ese camino está Las Palmas de Gran Canaria. O sea, no es que ahora llegue otro partido, llegue Compromiso y vaya a cambiar esa trayectoria. Eso tiene que continuar. El abrir la ciudad al mar, el tener una relación extraordinaria con el puerto de Las Palmas, no queda otra. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene que volver a ser el motor del archipiélago. Tiene que volver a tener ese protagonismo como estamos, o sea, nuestra situación estratégica, el hecho de que bueno, estamos a medio camino de Europa, África y América. Entonces, ese liderazgo, ese orgullo, claro que es un objetivo de Compromiso también, por supuesto. Ha hecho usted mención de la biblioteca pública. Ahí está la sentencia de derribo, pero no se ha pedido responsabilidades y hay un responsable, sí, que es el actual ministro, señor José Manuel Soria, sí, que en su momento fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, señor, sí. ¿No percibe usted que la demanda que los ciudadanos piden a los políticos es la responsabilidad en la política? Y ahí se está tapando, se está escurriendo, se está... A ver cómo lo podemos dejar. Sí. Yo creo que es doloroso, es muy doloroso para los ciudadanos el hecho de que los políticos no sean responsables de sus decisiones. Sobre todo cuando realmente hay una responsabilidad. Cuando a usted le llegan los informes técnicos de forma reiterada y le dicen que no se puede hacer, que es ilegal, que no se puede hacer, que es ilegal, y usted se empeña en hacerlo, usted es responsable, uno es responsable de las decisiones que toma. Lo que no se puede es pretender que sea los recursos públicos, el dinero público, quien pague sus errores. Yo creo que los ciudadanos, mientras no se llegue a ese punto, no van a estar satisfechos. No podemos estar satisfechos en tanto en cuanto un político no responda pues, con su patrimonio, con las condenas que sean necesarias de sus errores demostrables. Y hasta que no llegue ese momento no podemos decir que estamos en una auténtica democracia, en una auténtica ciudad de derecho, un país que en su totalidad, ya no hablamos solo de Las Palmas de Gran Canaria, hay problemas millonarios y hay un desaguisado, que eso es lo que tiene a la ciudadanía tan desencantada con la política, tan desencantada. El que se haya tratado de normalizar, de que parezca normal ese tipo de actuaciones, de que la honorabilidad del político sonara a ridículo, de que la palabra honorabilidad haya llegado a no tener sentido. Sí tiene sentido, sí tiene un gran sentido la honorabilidad. Es lo último que una persona puede perder y lo último, por supuesto, que un político puede perder. El político tiene que ser incuestionable, serlo y parecerlo, y tiene que ser tan íntegro que sea insobornable. O sea, uno no puede entrar en ningún juego determinado, hay que tener un comportamiento en todos los aspectos de la vida, incluso en la vida privada, en la vida pública. Hay que ser, pues tener esa integridad palpable y demostrable. No se puede actuar como se ha actuado y como vemos cada día que salen casos que bueno, que la gente estamos indignados, pero es que estamos indignados con razón. Yo me considero una indignada más. Son casos pero están ahí. ¿Sí? Están ahí y gracias a Dios salen a la luz. Afortunadamente, eso es lo que yo siempre digo. Si no por lo menos ahora sale a la luz, porque se ha tapado durante muchos años. Por lo menos ahora sale a la luz y estamos intentando reconducir todo este problema. ¿Se está cubriendo por parte del Ayuntamiento de Las Palmas los servicios sociales que por la situación que están viviendo muchas familias, la situación de crisis, se demanda mucho más? Pues mire, le puedo decir, sin entrar en demagogia, la palabra sagrada que utiliza el Partido Popular cuando uno entra en estos temas. ¿Y por qué demagogia?
porque se nos acusa de que utilizamos unos temas tan delicados como puede ser el tema de asuntos sociales para hacer campaña o para achacar una falta de eficacia. En este caso no se trata de eso. En este caso se trata de que en un momento determinado en los presupuestos se redujo las partidas de asuntos sociales. A lo largo del mandato se han ido reestructurando y haciendo modificaciones de crédito que en un momento determinado casi han llegado a cubrir las cantidades que habían en mandatos anteriores, con lo cual lo que se publica es que se ha aumentado, que no hay límite de partida. Yo creo que la Concejalía de Asuntos Sociales en Las Palmas de Gran Canaria no puede hacer más, pero no puede hacer más porque no hay más presupuesto. Cuando hablamos, por ejemplo, en materia de vivienda, las ayudas al alquiler, están vinculados a asuntos sociales, porque evidentemente asuntos sociales no es solo el atender un comedor social o el cubrir unas necesidades necesidad primaria y bueno, constitucionalmente exigible, es el derecho a la vivienda. En las partidas de ayuda al alquiler resulta que en el año 2014 quedaron 1.050 familias sin recibir esa ayuda. De las que habían sido aceptadas y aprobadas, quedaron 1.050 sin poder ser atendidas por falta de presupuesto. Pues en los presupuestos de 2015 no se llega el aumento ni siquiera para cubrir a las familias que han quedado sin asistir del ejercicio anterior, con lo cual ¿cómo se va a cubrir lo que pueda aparecer o lo que pueda ser altas de 2015? Le digo que se publica bombo y platillo, que no hay límites, pero sí que hay límites y no se puede hacer más. Hay mucha gente pasándolo mal en Las Palmas de Gran Canaria. A eso me refería cuando hablaba al inicio de la conversación, que no se toca tierra, que no se palpan los problemas reales ni se han vivido. Vamos a ver, a veces el ser humano se acostumbra, se aclimata a una forma de vida determinada, eso bueno, es naturaleza humana. Pero si la naturaleza humana no hace una introspección dentro de la persona de decir, oiga, que esto no es lo normal o no es lo que tiene todo el mundo, hay que ir y dirigirse a los que están más necesitados a ver cómo viven, cómo están sufriendo. Pues sí que se ha ninguneado toda esta problemática. No le digo que la concejalía en sí misma y la persona responsable de asuntos sociales no sea responsable en ese sentido. Entiendo que es una persona muy sensible, pero no ha podido hacer más porque realmente no tiene más presupuesto. Cuando lo real es que se desborda. Por supuesto. Porque si crece el y que se desempleo, acude pues a los centros asistenciales o las asociaciones sin ánimo de lucro a cubrir estas necesidades realmente. Comedores sociales, asociaciones. Es muy triste, es una situación real y es una realidad, no se le puede dar la espalda a la realidad. Y a problemas reales, soluciones reales, no queda otra. Pero este gobierno va un poquito a relentín. Sí, va al relentín en ese sentido porque se ha concentrado mucho en otros aspectos, desatendiendo a lo que es el ciudadano en sí de a pie. Yo sé que todo ayuntamiento trata de solucionar los problemas públicos, de que la problemática privada en un momento determinado a lo mejor ni siquiera hay competencias, como es el tema del trabajo, del desempleo. Los ayuntamientos en teoría no tienen competencia, gobierno de Canarias, etcétera. Pero los ayuntamientos con un gobierno con conciencia han acudido a planes de empleo, han atendido la problemática real que vivimos. ¿Cuánto destina el Ayuntamiento de Las Palmas en plan de empleo? En este mandato
o sea, hay un presupuesto que abarca 3 ejercicios. Son 18 millones de euros. En el primero, son 6 repartidos, 6 por ejercicio, por año. Los primeros 6 no se aplicó ni uno. ¿Por qué no hay desempleo? Porque no se hizo ni un solo gesto para darle trabajo a ni una sola persona. En el segundo, hablamos de 2014, se hizo de los 6 se cubrió 4 millones y algo. Pero el resultado, yo lo pregunté en el pleno, en mis primeras intervenciones, si se podía cuantificar, porque además ya coincidía con final de año, final del ejercicio, que de esos planes de empleo que habían sido dirigidos principalmente al empresariado, al hecho de la emprendiduría, de fomentar el autónomo, que si teníamos una baremación, un censo de las integraciones reales de los empleos que se hubieran creado mediante esas medidas. Todavía no han sido capaces de darme ni de cuantificarme, y estamos ya en febrero. Y le hablo de octubre, cuando hice una moción, además, que presenté para tratar de hacerles entender que los planes de empleo debían ir destinados realmente a las personas que los necesitan. Hay parámetros que están protegidos ya, parámetros de edad, como es el jóvenes y otros, la mujer, bueno, pero hay una parte de la población, como puede ser por encima de los 45 años, que está desasistida totalmente. Y bueno, trataba de crear un poco de conciencia en ese sentido, mediante bonificaciones a las empresas para la contratación de estas personas que se quedan sin empleo y sin esperanza de volver a conseguir un empleo. Ya cuando se rayan los 55 años, pues no le digo. Y bueno, y te pintan unos cursos, cosas que la gente ya no necesita a veces casi ni más cursos. La gente necesita un trabajo. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo real? Por parte de Compromiso, quiere nuevamente recuperar el proyecto PROA 2020. ¿Es viable llevarlo a cabo? ¿Se podrá recuperar? Se entiende que sí. Muchos de ese proyecto es lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo a través de estos años. La intención y el objetivo, entiendo que es realmente ese proyecto. Dentro de ese proyecto también estaba el tema de la participación ciudadana, pero bueno, que se ha ninguneado, ¿no? Y se ha destruido totalmente. Pero hay muchas cosas que se han olvidado de ese proyecto, que ni siquiera se ha comenzado. Ahora se quiere dar un esbozo con en cuanto a lo que es la ciudad verde en la zona de la Ballena, y como un paso. Pero claro, el proyecto es mucho más ambicioso. Las Palmas de Gran Canaria tiene unos barrios, una riqueza de agricultura y de zonas verdes que jamás han sido atendidas. Entonces, la idea es, pues, oye, es que está San Lorenzo, Tenoya, es que podemos hacer una ciudad maravillosa en cuanto a verde. Pero no ha habido intención de hacerlo. Y los presupuestos podrían contemplar perfectamente eso, porque además tenemos un cabildo que no ha sido aprovechado por parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora nos venden una inversión a última hora del cabildo en los planes de cooperación, que a mí me hace gracia. Planes de cooperación, evidentemente, es la cooperación entre las instituciones, pero es que eso debe existir siempre. Cualquier alcalde de cualquier municipio de la isla de Gran Canaria se persona en el cabildo a pedir y a pedir y a pedir lo que necesita para su municipio. Pues Las Palmas de Gran Canaria tiene que ser igual. O sea, tenemos unas partidas, hay unos presupuestos que el cabildo, como coordinador y órgano de gobierno de la isla, contempla también para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
no solo que hablemos de los recursos del municipio, que hay otros recursos que no se ha acudido a ellos para este tipo de obras, ¿no? Para este tipo de proyectos. ¿Y se sabe por qué no se ha acudido a ello? Pues no sabemos por qué, porque no hay intención seguramente, porque han caído en el olvido y poco más. Quiero entender que a nadie le puede disgustar el pensar en una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que tenga una ruta de zona verde alrededor de toda la ciudad y que enriquezca no solo el aire, la vida, la salud, sino pues turísticamente también puede ser muy atractivo. Que podríamos tener una ruta del vino, o podríamos tener rutas de eso, de la agricultura. Sí, pero acaba usted de decir, fíjese usted por dónde. El ayuntamiento no tiene competencia de empleo, pero te está dando iniciativa para crear empleo, tanto directo como indirectamente. Claro, que es de lo que se trata, evidentemente. Por lo cual, ese mensaje que muchos alcaldes lanzan cuando sufre la subida del desempleo, decir que no son competencias municipales, pero cuando se crea empleo salen en la foto diciendo hemos creado 200.000 puestos de trabajo, eso es algo exagerado. Sea de un mes, aunque sea de un contrato de un mes, no de 2 meses. Por lo cual esa competencia es de San Borondón, aparece y desaparece. Sí, según intereses. Según la foto y el momento. ¿Qué es el problema? Pero te está dando pinceladas de donde se puede crear empleo, directo e indirectamente. Sí. Por lo cual es de lo que se trata, o sea, un ayuntamiento tiene que dar soluciones, tiene que ofrecer las vías y los recursos para que los ciudadanos puedan vivir sintiéndose orgullosos y con dignidad, porque hablábamos de asuntos sociales, pero es que evidentemente nadie quiere cobrar una prestación si pudiera trabajar y tener un trabajo digno. Eso lo tengo claro. Y evidentemente, aparte de ser una problemática que pudiera el ayuntamiento hacer muchísimo más para solucionarlo, es una problemática que si nos ponemos a hablar es a nivel nacional. Lo primero que habría que hacer es la modificación del... Vamos a ver, vivimos en 2011 una tragedia que parece que no hemos sido conscientes de ella, cuando nos recortan los derechos adquiridos a los trabajadores. Esto sería muy largo y se saldría ya quizás de lo que es la conversación, pero mientras no logremos de nuevo el reconsiderar esa modificación de los derechos del trabajador, no se va a muchos sitios, no se va a muchos sitios, porque ya los despedidos por ERES y que han salido y que ahora tienen 50, 55 años, pronto no tendrán ninguna prestación y tendrán que vivir con los contratos de becas o de prácticas de los que los han sustituido, de sus hijos, vamos a poner, con sueldos de 600, 700 euros. Contratos precarios, salario precario. Entonces eso es una problemática. Hemos retrocedido. Pero muchísimo. Es un símil de la casi esclavitud, trabajar por la comida. Doña María, poco más. Se nos ha ido el tiempo volando, ha sido un placer tenerla en esta casa. Igualmente. Y no hemos hablado del proyecto de compromiso. Bueno, el proyecto de compromiso queremos guardarlo un poquito. Lo hablaremos. Lo hablaremos. Lo hablaremos largo y sí, tendido. sí. Gracias por estar con nosotros y acercarnos la actualidad, especialmente de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes aquí en Más que Política.